Estamos de regreso de esta pausa comercial. Estábamos conversando con Francisco, él es enfermero especialista y habíamos hablado en esta primera parte todo lo que tenía que ver con quemaduras e intoxicaciones. Así que ahora, Francisco, te vamos a pasar a otro tema porque esto está tremendamente interesante y quiero que ustedes nos sigan, que tiene que ver con algo súper común que ocurre en las casas, que son las contusiones, y que nosotros no queremos que ojalá los niños no caminen, no corran, cuidado también con cuando pasamos el paño en el piso y todo esto por los golpes. ¿Cuándo asistir? ¿Cuándo es un golpe común que pasan? ¿Cuándo llevarlo al consultorio? ¿Qué poner cuando aparece el típico chichón que uno le llama? ¿Qué hacemos? Bien. Bueno, puedo que vaya un poquito muy rápido de repente en algunas cosas, pero estos temas dan siempre para largo. Mucho. Y bien, las contusiones craneanas, como se le llama, o TEC, que ¿Ya? es el traumatismo encefalocraneano, que se le llama técnicamente, o el típico golpe en la cabeza, tiene varias aristas también en las cuales ver. Sobre todo en los niños hay diferentes tipos de mecanismos. Pueden ser por un pelotazo, porque iban corriendo y se pegaron con la punta de la mesa, que es un típico accidente en la casa que muchos de los niños hoy tenemos cortes en la cabeza por eso, o en la ceja, Sí. o en la cara, o que te resbalaste, que te caíste de la escalera. En fin, hay diferentes mecanismos de cómo golpearse la cabeza, y no tan solo en los niños, sino que también en los adultos. Ahora, ¿dónde y cuándo preocuparme? Estos chichoncitos, como le llamamos típicamente, son acumulaciones de sangre debajo de la capa del cuero cabelludo, que se llama, debajo de la capa de la piel. Ahora, los chichones siempre van a ser manifestaciones, digamos, de un golpe en cualquier parte del cuerpo, así como si me pego en el brazo tengo un hematoma. Es la misma forma que si yo recibiera un golpe en la cabeza también. Es un hematoma, una acumulación de sangre porque se rompe algún vasito, algún capilar, digamos, alguna venita que estaba irrigando sangre y obviamente se hinchó. Perfecto. Ahora, ¿cuándo es importante identificar signos de alarma? Son cuando tengo pérdida de visión, ¿Ya? cuando tengo aumento del dolor de cabeza o cefalea, que se ¿Ya? llama técnicamente, mareos, ¿ya? Náuseas, vómitos explosivos, ¿ya? Pérdidas de la conducta, o sea, inestabilidad, ¿En el digamos, momento o posterior? puede ser en el momento o también posterior. Perfecto. Por eso estoy mencionando los Ya. signos de alarma. O también cambios en la conducta, ya que están muy rabiosos, que cambian mucho del estado del ánimo. Esos son alertas que son las más típicas, digamos, hay algunas otras más, pero esas son las más típicas para darme cuenta cuando un golpe pasó solamente de ser un golpe Ya. y que puede ser alguna situación mucho más grave a nivel del cerebro, ¿ya? Y ahí cuando destaco estos signos de alerta son porque inmediatamente cuando hay alguno de estos síntomas, y nosotros en la atención primaria o en las urgencias, se entregan folletitos o se entregan estas indicaciones de que cuando presente estos signos de alarma, tiene que traerlo nuevamente a un centro asistencial. ¿Pero basta con uno, dos o todos? Puede tener uno o dos o ¿Ya? todos. Perfecto. ¿Ya? Pero ya al tener uno, Ya, es es indicio importante de que ya tiene un TEC, o sea, Perfecto. tiene un traumatismo encefalocraneano que puede tener alguna complicación mayor. Eso significa que tiene algún sangrado dentro del cerebro o fuera del cerebro, ¿ya? O en alguna venita que se reventó que puede estar generando algo más. Ya. Y la única forma de poder evaluar eso no va a poder ser con la vista, Claro. sino que tiene que ser a través de un examen y el examen más típico es el escáner de cerebro. Ya. ¿Ya? Por lo tanto, siempre que presentemos alguna de estas sintomatologías, es un signo de alerta que yo, ese golpecito que vi como nada, tengo que llevarlo. ¿Ya? Por lo tanto, yo creo, papás, mamás, abuelitos, siempre hablo en general a quien esté, se ocurre esto, seguir observando, no quedarse qué pasó, porque muchas veces Exacto. ellos dicen, no, se levantan, siguen jugando, y los síntomas vienen, como tú bien dices, después. Entonces Claro. eso es importante. El habla también, la forma en que hablas también se dificulta muchas veces, ¿ya? Eso se llama disartria técnicamente, ¿Ya? cuando me cuesta Sí. poder hablar, ¿ya? Y esas cosas que van pasando son signos de alerta y que no son solamente en niños, sino que mucho más claros también en los adultos. Ahora, otra cosa importante también destacar, las contusiones craneanas o los golpes en la cabeza también pueden producir una herida abierta,
¿ya? ¿Ya? Que esa herida abierta muchas veces va a requerir de puntos, ¿ya? Y los niños, bueno, a mí igual me pasó cuando chico, heridas en la cabeza muchas veces abren fácilmente, sobre todo los golpes en la ceja o aquí en los pómulos, presentan, digamos, la necesidad de sutura. ¿Ya? Y la sutura obviamente van a ser en los centros asistenciales, no van a ser en la casa, a menos que yo tenga un papá que sea médico, que sepa qué hacer, o alguna enfermera o enfermero que sepa realizar sutura. Por lo tanto, lo más aconsejable siempre en eso es porque, además de que van a sangrar muchísimo, siempre los golpes en la cabeza sangran muchísimo, tengo que llevarlo a un centro asistencial para que esa herida, además de dejar de sangrar, puedan cerrarla, porque eso va a ser un foco de infección que pueda producirse más adelante. Francisco, mira qué interesante lo que tú nos dices respecto a los cortes, pero me pongo en el caso de un corte pequeño, pero fue jugando afuera con una lata y estaba oxidada. Ahí ya, aunque sea pequeño, obviamente debiéramos recurrir por el tema del tétano. Ya, excelente pregunta, muy bien. Eso quería y esa es una llegar. pregunta típica, porque lo que más que preocupa muchas veces no es el tamaño de la lesión, porque ¿Ya? también te voy a poner el ejemplo de cuando se pisan un clavo oxidado. Ya. ¿Ya? Los niños hasta los 18 años están cubiertos a través del PAI, del Programa Nacional, o sea, el PNI, perdón, el Programa Nacional de Inmunizaciones, están ¿Ya? cubiertos con la vacuna del tétano hasta los 18 años. Obviamente, si después de los 18 años nunca tuve un corte, por ejemplo, con una lata o con, por ejemplo, un clavo oxidado, que son los más típicos accidentes que por los cuales llevan a un centro asistencial a las personas, para la vacuna del tétano, si yo no tuve ninguna vacuna después de los 18 contra el ¿Ya? tétano, voy a tener que llevarlo porque sí va a tener que recibir la dosis. Ah, ¿ya? perfecto. Pero tú estás cubierto desde los 0 hasta los 18 años, digamos, hasta el del año, hasta los 18 años, para explicarlo mejor, estás cubierto contra el tétano. Ya, no ya. es necesario por un corte muy pequeño llevarlo. Llevarlo. Lo mismo que la gente muchas veces lleva por los clavos solamente por la vacuna, a los niños. Ya, Pero ya. no es necesario porque Porque está cubierto. no es necesario. Y hay, obviamente la curación que se debe hacer, si no tengo, por ejemplo, suero fisiológico para limpiar, puedo limpiar con agüita limpia debajo de la llave, alguna sábana limpia o algún mantel limpio, o si tengo apósitos en la casa o gasas, lo puedo hacer yo en mi casa. ¿Ya? Pero no es necesario ir a un centro asistencial porque la verdad, además de la espera, que muchas Claro. veces se puede dar, es que no va a ser necesario poner vacuna cuando tengo menos Por de 18 supuesto. años. O si tuve un accidente, no sé, hace 5 años atrás y me pusieron la vacuna, también voy a estar cubierto. ¿Cuánto tiempo dura la vacuna aproximadamente? Vamos a poner un estándar, por ejemplo, de 15 años. ¿ya? Ya. Ese es el tiempo de duración después de que yo, por ejemplo, cubrí desde el año hasta los 18 con el Programa Nacional de Inmunizaciones, que ya viene la vacuna incorporada. Después de eso se llaman booster, ¿ya? O refuerzos de la vacuna. Ya. ¿Ya? Que esos refuerzos de la vacuna me duran una cierta cantidad de tiempo. O sea, no va a ser necesario si yo hace 3 años atrás me corté con un cuchillo y me pusieron la dosis de la vacuna, no va a ser necesario después de 3 años volverme a poner la vacuna nuevamente. ¿Ya? Pero obviamente va a ser súper importante el tamaño del corte o de la herida. ¿Ya? Claro. Obviamente si tengo una herida profunda con un cuchillo, Por claramente supuesto. voy a tener que ir al centro asistencial para verificar que no sea algo más grave y que probablemente también necesite una sutura. Francisco, quiero volver un poco a lo que estábamos hablando de las contusiones y de los golpes. En golpes pequeños, el típico golpe que pasó corriendo, se pegó, no fue más, como tú decías. ¿Qué aplicamos frío? ¿De qué manera? Porque también si le pongo el hielo directo lo voy a quemar. Otros usamos un cuchillo, un pedazo de carne, las bolsitas de gel, pero no siempre las tenemos. ¿Qué nos recomiendas? Parece que tú has tenido accidentes en la casa con tus Te niños. aseguro que con mis niños mucho. Sí, porque diste muchos tips, digamos, de las cosas que pudiese utilizar. Generalmente lo que busca es primero, disminuir el dolor, pero también disminuir la hinchazón o que no se produzca un sangrado, que generalmente es lo que produce el cototo, que le llamamos. Ya. ¿Ya? Lo que busca eso es someter a un frío, digamos, para que se produzca una vasoconstricción, que se llama técnicamente para que se aprieten los vasitos ¿Ya? y no sangren. ¿Ya? Eso es lo que busca el frío. Y generalmente lo más aconsejable siempre es poner, si tengo el gel pack, que se llama esos que se ponen en el refrigerador y se ¿Ya? congelan, si no tengo eso puede ser
o un paño mojadito, un mantel mojado, una polera mojada, estos paños de loza que se ocupan mucho en la casa, mojados, puede ser las arvejas congeladas que tenemos en la casa. Sí, también. Cualquier cosa que esté helada, digamos, nos sirve primero para contener, digamos, el dolor, pero además de eso también la inflamación de la zona afectada. Eso es lo ideal. Francisco, mira, igual otra pregunta, mira, un poco algo aquí, tú me dices por qué pregunto tanto, lo que pasa es que también he trabajado con párvulos chiquititos, entonces hay hartos accidentes, hartos choques, y en un minuto también nos llegó la recomendación de, no recuerdo el nombre, pero de estas cremas, estos gel que se ponen cuando tú te caes y que se nos han prohibido un poco en los jardines. ¿Para qué? Para que muchas veces eso nos dijeron que disimula el golpe y por lo tanto a veces no podemos evidenciar efectivamente si puede ser algo más delicado. No sé, ¿están así? ¿Se está usando? ¿Lo han eliminado? ¿O se debe usar después que ya lo evaluó un médico? Lo que pasa es que, mira, en los primeros auxilios, ¿ya? Vamos a pensar de que nunca vamos a tener todo disponible para poder realizar las maniobras como debieran ser, porque como su nombre lo dice, son los primeros auxilios frente a una situación de emergencia. Y en ese sentido, lo que tú vas a tener siempre en la casa, o va a ser, en muchas veces agua potable, va a ser algo congelado, en que va a ser menos dañino, porque muchas veces pensar que esa cremita puede ser la persona alérgica, y puedes producir otro daño que la verdad no era necesario provocar en una situación de emergencia que ya era una emergencia. Perfecto. Por lo tanto, tú en los primeros auxilios lo que tratas de hacer es poder ayudar a una persona afectada sin generar un daño extra, ¿ya? Por lo tanto, siempre yo te voy a recomendar es que si es que tú tuviste un golpe y tienes a la mano agua fría, o tienes algo congelado, o tienes hielo, como tú decías, no hay que aplicarlo directo, sino que lo puedo envolver en un pañito, lo puedo envolver en una polera y lo aplico en el lugar afectado. Pero las cremas muchas veces no son recomendadas en salud a menos que algún especialista o algún profesional que sepa la está aplicando. Perfecto. Porque tú puedes, con todas las buenas intenciones de querer ayudar, poder complejizar una situación que la verdad no la meritaba. Por lo tanto, siempre yo te voy a recomendar que en los primeros auxilios simplifiques la atención de manera que tú puedas ayudar a una persona y no generar otra complicación que no existía y que no era necesario provocar. Qué importante el dato que nos está dando hoy Francisco. Francisco, mira, tengo una gran inquietud y si bien es cierto, es súper importante el que uno se autoeduque, que uno estudie, pero ¿por qué crees tú que hay tanta desinformación, tantos mitos? No sé si los consultorios hay programas de instrucción ahora para las mamás, pero aquellos niños que no van al consultorio, ¿por qué hay tanta desinformación de estos temas que son tan comunes? Bien, la verdad existen muchas instancias de aprendizaje. ¿Ya? Hoy por hoy hay muchas empresas y generalmente se da que el conocimiento de salud está, pero la gente no decide tomarlo. Perfecto. ¿Ya? Cuando me preocupo de saber de salud, de saber de primeros auxilios, es cuando me pasa un accidente y no sé qué hacer cuando me pasa. Generalmente, a mí me ha tocado trabajar con varias empresas para poder capacitar a gente en primeros auxilios. No le toman la importancia necesaria a los primeros auxilios de poder salvar la vida de una persona. O poder evitar una situación de complejidad, porque la verdad nunca me ha pasado y no conozco lo grave que pudiese ser. Y a ti te llaman cuando ya sucede algo. Claro. Y tú le tomas la real importancia al conocimiento en salud cuando sucede algo. Lo mismo, por ejemplo, te voy a poner en el caso ahora con el COVID. O sea, la gente tuvo que llegar a un virus para aprender a que tenía que lavarse las manos. Claro. ¿Ya? Para no poder seguir contagiándose, ¿ya? O utilizar medios de higienización, no solamente como el agua con jabón, sino que alcohol, gel, o algunos que inclusive utilizan el amonio cuaternario mal utilizado en el cuerpo, así como también utilizan el cloro. La verdad, la gente aprende de salud cuando le sucede algo. Claro. No es porque iniciativa personal, que se me ocurrió, hoy día me voy a levantar a aprender de cómo hacer reanimación cardiopulmonar. Pero no se le toma la real importancia al conocimiento en salud. O sea, yo soy un fiel creyente, digamos, de que la educación en primeros auxilios debe
debe estar incorporada en el Ministerio de Educación para que los niños aprendan desde pequeños. O sea, vemos otras experiencias. Tenemos asignaturas de orientación donde se pudiera... Vemos, por ejemplo, realidades como en Europa o en Estados Unidos en que los primeros auxilios son incorporados como una asignatura. Exacto. En que los niños están preparados para saber atender a lo menos una situación de emergencia en su hogar. ¿Y por qué te menciono esto? Porque las situaciones de emergencia no ocurren solamente en mi casa, sino que yo puedo ir caminando y de repente se desploma una persona y sufre un paro cardiorrespiratorio, o se torció el pie y se fracturó el tobillo. Entonces, las situaciones de emergencia ocurren en cualquier lugar de la vida y de forma cotidiana. O sea, todos los días en el mundo hay millones de personas que sufren accidentes. Y no solamente estoy hablando de accidentes de tránsito, sino quemaduras, como estamos conversando, me golpeé la cabeza y me partí la ceja, por ejemplo, y etcétera. Y los primeros responsables finalmente somos nosotros los papás, quienes debemos también educar a nuestros hijos, porque en cualquier minuto va a ser requerida una ayuda. A veces hay un hermano menor y, como tú también decías, no siempre están los elementos. En un caso de una inmovilización, ¿qué hago? O sea, lo que tengo más a la mano y cómo hacer, no voy a ir a buscar la camilla y todos los elementos para inmovilizar. Entonces, en la casa no voy a tener, por ejemplo, por collares cervicales, no voy a tener férulas de inmovilización, sino cómo yo soy capaz de enseñar a la gente, y que eso trato de enseñar siempre yo, en la casa, ¿qué tengo para poder hacer una atención de primeros auxilios? Con cartones, revistas, lápices, etcétera. Cosas que podemos tener en la casa, es lo importante de cómo enseñar los primeros auxilios, porque yo pudiese enseñarte cómo voy a poder inmovilizar a una persona en una tabla espinal. Exacto. No tengo tabla espinal en la casa, pero sí puedo tener una puerta. Por supuesto. O si me quebré un brazo o me golpeé un brazo, no voy a tener una férula de inmovilización o un cabestrillo, pero sí puedo tener un polerón con el cual puedo hacerlo. Entonces, ese tipo de cosas son fundamentales de reconocerlas, pero nuestra sociedad no le toma la importancia necesaria. Incluso a veces tenemos palitos de lado, ojo, con los dedos también. Francisco, igual ahora ya es uno de los últimos temas que nos van quedando. Respecto a los niños que se han electrocutado, generalmente lo que ocurre bastante, que los papás ponen algo súper común, a cargar el celular, lo sacan pero dejan el cable puesto. Entonces, sobre todo los más chiquititos que están conociendo, explorando el mundo, van, toman el cable y lo meten a la boca. Eso ahí... Sí. Bueno, las electrocuciones son situaciones graves de salud, ¿ya? Obviamente va a depender también de cómo me electrocuto, porque hay niños que meten el dedo en el enchufe y que un accidente muy típico hace 15 años atrás. Hoy día los enchufes vienen con mecanismos de protección, pero aún así no son suficientes. Buscan cosas. Exacto, buscan cosas para meter, sí. Y obviamente producen descargas eléctricas, que las descargas eléctricas como primer auxilio, yo lo único que debo hacer es tratar, primero, si es que no quedó pegado en el enchufe, ¿ya? Tratar de sacarlo de ahí, porque esa descarga no solamente produce una quemadura, porque esa quemadura ingresa, pero también tiene un punto de salida en donde generalmente se revienta el lugar de salida. ¿Ya? Puede ser por un dedo, por la oreja, etcétera. O sea, gravísimo. Es grave. Gravísimo. Además de generar una quemadura, produce una alteración cardíaca. ¿Ya? Por lo tanto, las electrocuciones no son algo como que yo me lo tome a la ligera. ¿Ya? Una electrocución siempre debe ser llevada a un centro asistencial, porque lo más importante de las electrocuciones, además de la quemadura y el dolor que genera, es que produce alteraciones cardiovasculares. O sea, el corazón es como que tú le pegas una descarga y muchas veces el corazón puede pararse o queda con arritmias, que está funcionando no como normalmente funciona, sino que o está muy rápido, o está muy bajo, o no tiene el ritmo constante que tiene el corazón, sino que puede hacer ta 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 ta. Puede tener un ritmo anormal. Eso es lo que te estoy tratando de explicar. Entonces, las quemaduras por electrocución son graves, muy graves, sobre todo en niños, ya, pero también en adultos, ¿ya? Por lo tanto, siempre lo más indicado a hacer es, si sufre una electrocución, obviamente van a haber diferentes tipos de electrocuciones. Pero hoy por hoy el tema, la principal prevención es nuevamente somos nosotros. Somos nosotros. Si generalmente todos los accidentes comunes en el hogar se producen por responsabilidad de los adultos, no por los niños, porque los niños no son capaces de tomar decisiones todavía. Por lo tanto,
quienes somos los mejores prevencionistas, digamos, en nuestro propio hogar, somos nosotros, ¿ya? Así que el llamado aquí con respecto a la electrocución, obviamente es tener las precauciones del caso, pero si producen, hay que ver también el grado de electrocución que se puso. O sea, a veces tomar la puntita del cargador de celular me va a producir una descarga, pero más allá de eso no va a ser. No, claro. Pero si ya tengo una quemadura importante en la cual me quedé pegado o que me tuvieron que desconectar del enchufe o que ¿Cómo lo sufrí una desconecto? quemadura. Perdón, lo retiro porque dicen que a veces al tocar el Si contacto... tú te quedas pegado, probablemente puedas también electrocutarte. Por lo ¿Ya? tanto, tienes que empujarlo, digamos, o con una silla, Ah, o perfecto. con una escoba, o con un empuje rápido, digamos. Pero la verdad, puede haber también cuando tú, por ejemplo, una persona sufre una electrocución y está tomando el ¿Ya? punto donde se electrocuta, si tú tomas la mano de la otra persona, la energía va a conducirse. Por Por lo supuesto. tanto, la otra persona Claro. también va a Sí. verse afectada. De todas maneras, por eso preguntaba, porque muchas veces se desconoce ese punto. Ujú. Francisco, quisiera que ahí a tu cámara tú pudieras dar como en general un resumen de todo esto. ¿Qué recomendaciones tú das? ¿Cuál es la mejor, como tú dices, forma de prevenir en los distintos casos? Me gustaría que dieras un mensaje a las familias respecto a este tema tan importante que estamos tratando hoy. Bien, gracias Alejandra. Bueno, agradecer obviamente la invitación nuevamente, pero creo que uno de los factores más importantes, digamos, en esto que estamos conversando el día de hoy, es que la salud, digamos, los conceptos de salud no se tomen a la ligera, sino que los conceptos de salud sí son importantes en la educación normal de una persona, ¿ya? Porque de repente llegamos a un hospital y no tenemos idea de lo que se trata la enfermedad o qué le pasó a la persona, Claro. a mi ser querido, a mi familiar o en la misma casa. Además de producir muchísima angustia, hay un desconocimiento enorme en nuestra sociedad. O sea, creo que el mensaje principal es que si tengo la posibilidad de aprender de primeros auxilios, que es una herramienta súper necesaria, súper útil, si tengo la posibilidad de obtener ese conocimiento, hágalo. Porque de verdad en algún momento de su vida lo va a necesitar, ¿ya? No solamente para lo más grave, sino que también va, por ejemplo, lo que estuvimos Pequeñas conversando. Si me quemé, si me golpeé la cabeza, si me guincé el tobillo, si me fracturé, o si me atoré, por ejemplo, que pueden ser otros temas que no conversamos hoy día, pero que obviamente dan para conversarlo. Yo la principal recomendación es que doy a la gente es que trate de encontrar las herramientas para saber de estas cosas. Si puede participar de un curso, hágalo, porque sí le va a servir, ¿ya? Si puede participar en el trabajo o sugerir en su trabajo que hagan este tipo de cosas, háganlo, porque las empresas son responsables del bienestar de las personas. No solamente pagar un sueldo, sino que también preocuparme de que la salud de la persona sea acorde a lo que yo me estoy desempeñando. Y no solamente la salud en general, sino que también la salud mental, Claro. ¿ya? Que es súper relevante, sobre todo en estos tiempos. Lo otro también que tú decías en un minuto, la importancia de la prevención. Hoy día no tenemos que tener tantos elementos sofisticados para prevenir. Por ejemplo, muy común, lo digo porque tengo hijo pequeño y las amigas y todo el mundo, lo típico que se caen de la cama durmiendo y es como que algo súper divertido. ¿Cómo lo evitamos? Hay desde rejillas, pero si no tengo rejilla, pucha, pondré una Cojín. silla o buscaré algún elemento cojines. que me pueda ayudar. Francisco, realmente sumamente agradecida, ha sido muy interesante. Yo creo que ustedes también en casa van a tomar estos consejos de los cuales mucho desconocíamos. Y antes de finalizar el programa, te quiere dejar este recuerdo para que Muchas cuando gracias. estés en tus labores puedas anotar y recordar que fuiste un gran aporte también aquí para nosotros y para toda la comunidad que nos está viendo. No, muchas gracias. No como te puedo decía. abrazar por el distanciamiento, Gracias. obviamente, pero te lo regalo de No, parte del canal como te con dije, mucho cariño. muchas gracias por la invitación. Creo que estos temas son fundamentales tratarlos. Y gracias por el espacio, por la invitación, pero también gracias al canal por permitir, como dice el nombre del programa, abrir espacio a temas que no son tratados en la televisión pública, digamos.
que son temas relevantes y que generalmente a la gente le importa muchísimo aprender de esto. Así que gracias, si me quieren invitar nuevamente, la invitación Obviamente, está porque creo que quedaron varios temas pendientes, Francisco, de muchos temas. La salud es muy amplia, y junto con agradecer a Francisco, agradecerle a cada uno de ustedes que nos están viendo en su casa, que han estado en nuestra sintonía, e invitarlos que sigan viendo en nuestro canal el próximo capítulo y también sigan en nuestra sintonía. Muchas gracias, hasta pronto y nos vemos.